Vamos a hablar, repito, temas bastante complicados, algo así, que pocas veces se habla, pero no se aplica. Todo el mundo habla de confiabilidad del instrumento, de validación, si el instrumento es o no objetivo para lo que yo quiero. Entonces, preparé este material. La última parte lo dejamos para otra semana porque es un ejemplo con el SPSS. El SPSS puede comprobar la validez de un instrumento hasta por 5 criterios. Eso lo hacemos ya la otra semana que tengan todos ustedes el programa instalado. Aquí un detalle importante. La puntuación verdadera puede ser considerada como la puntuación obtenida si todas las condiciones, tanto internas como externas, estuvieran controladas y el instrumento de medición fuera perfecto. O sea, la puntuación, el dato obtenido puede ser considerado verdadero solo si las condiciones internas y externas estuvieran controladas y el instrumento de medición fuera perfecto. Con un buen instrumento no me garantiza tener el dato correcto, ¿no es cierto? Puede ser que existan factores externos que te impidan tener el dato correcto. Bien, ¿qué vamos a ver acá? Primero, el método clásico de confiabilidad. 2, procedimientos para estimar la confiabilidad. La confiabilidad de... Estoy grabando, sí, ¿no? La confiabilidad de aplicación de pruebas. La confiabilidad de consistencia interna. Q de Richardson, alfa de Cronbach, 2 mitades corregido por la forma Spearman y Brown y el método de Hoyle. Interpretación del coeficiente RTT. Y esta última que le digo que va a quedar para la otra clase, lo hacemos. La aplicación del SPS para estimar confiabilidad y validez. ¿Ya? ¿Qué cosa es la confiabilidad de un instrumento? Se lo leo y lo comentamos. La confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo sujeto u objeto produce resultados iguales. La confiabilidad de un instrumento se refiere al grado en que su aplicación al mismo sujeto me da el mismo resultado. Por ejemplo, si se midiera en este momento la temperatura ambiental usando un termómetro y este me indica que 22 grados centígrados y un minuto más tarde se consultara otra vez y el termómetro me mide 5 grados centígrados y 3 minutos después se observa un termómetro y este da 40 grados centígrados, decimos el termómetro no sería confiable, ya que su aplicación repetida produce resultados distintos. Comentarios. Es el concepto de confiabilidad. Comentarios. ¿Quién llegó? Falta uno, por si acaso. Shady, a ver, tú que llegó primero. O sea, doctor, quiere decir que debemos hacer así por fuerza mayor varias veces las mediciones para poder tener el grado de confiabilidad. No. Es uno de los métodos, pero no es eso, sino se entiende el concepto. ¿Cuándo una encuesta es confiable? Conceptualmente. Si yo aplico la misma encuesta a la misma persona, yo tengo los mismos resultados. El instrumento es confiable. El caso hipotético, didáctico, dice, tomo el termómetro, me da 22. Después de un minuto, me da 5. Después de un minuto, me da 40. O sea, el termómetro, el instrumento, no es confiable. Ya. ¿De acuerdo? Claro, igual que el peso. Porque me da diferentes resultados. ¿De acuerdo? Ya, de acuerdo. Ya está. ¿Qué cosa es la validez? Se refiere al grado en que el instrumento realmente mide la variable que pretende medir. Es válido
cuando el instrumento mide la variable que pretende medir. Es diferente, ¿ah? A ver, vamos. Por ejemplo, un instrumento para medir la inteligencia, ¿sí? Esa es mi variable, válido, debe medir inteligencia y no la memoria. Son cosas diferentes. Un instrumento, o sea, si mi variable es la inteligencia, el instrumento que construya debe servir para medir inteligencia y no memoria. Una prueba sobre conocimientos, otro ejemplo, de historia, tiene que medir esto, conocimiento de historia y no literatura histórica. Carnegie es un excelente libro, lo presté y las cosas no se prestan, ¿no? En la vida hay 3 cosas que no se prestan. Iván, ¿dónde está Iván? Iván, hay hay 3 cosas que no se prestan. A ver, ¿cuál es? Número 1. La esposa. La esposa no se presta. Ahí está. Segundo, el carro no se presta. El carro. Y segundo, los libros no se prestan. El carro sí se presta, profesor. No, después te viene con una multa. Yo no sé, ¿no? No, se presta para otras cosas, dice. Ah, ya, pues y va a estar en todas, ¿no? El fusil no se presta, profesor. Plantea la siguiente pregunta respecto a la validez. ¿Está midiendo lo que cree que está midiendo? ¿Está midiendo la variable de mi investigación? ¿O me equivoqué y estoy midiendo otra cosa, como el caso de inteligencia y memoria? Si es así, ¿su medida es válida? ¿Sí o no lo es? Validez y confiabilidad son conceptos complementarios en un instrumento. Ven el ejemplo para que recuerden el termómetro, que lo uso 3 veces seguidas y me da diferente temperatura. No es confiable. Como una balanza, ¿no? Todas las chicas que han subido un poquito de peso en esta cuarentena se miden y ¿qué cosa dicen? Está mal la balanza. No es confiable. Y una vez subí mucho de peso, fue a ver a mi madre unos años atrás, y decía, ¿cómo estás? Tengo 96 kilos, dije, pero está mal la balanza en mi casa. ¿Qué hizo mi madre? Se paró con dificultad, fue al baño, tenía ahí su balanza y me la tiró. A ver, y medía 90 y pesaba 96. O sea, no era la balanza estaba confiable, yo era el que estaba mal. No me convenía, tenía un sobrepeso tremendo. El instrumento está midiendo mal, o sea, no es confiable. Y la validez es el instrumento mide la variable que yo pretendo investigar. Una cosa es inteligencia y otra cosa es memoria. Una cosa es historia y otra cosa es literatura histórica. Hay que fijar bien qué es lo que quiero medir. ¿De acuerdo? Modelo clásico de confiabilidad. La puntuación verdadera se define como el promedio de un número grande de administración de la prueba a la misma persona. Ese es el concepto clásico, teórico, ideal. ¿Qué cosa es el valor? Puntuación es el valor, ¿no? O sea, yo pregunto o yo mido el peso de una persona o le pregunto a una persona, a una variable, ¿cuántos años tienes tú de experiencia en el trabajo? Y le pregunto repetidas veces, un número grande de veces, yo tengo la misma, bueno, yo tengo diferentes, de repente, oscilaciones. El promedio de eso se llama puntuación verdadera. El error, por su parte, se refiere al aumento o disminución como resultado de diferentes factores que determinan el error de la medición.
A ver, aquí hay unos conceptos que debe quedar claro. ¿Qué cosa es la puntuación verdadera? Es un valor ideal, ¿no es cierto? Es un valor ideal. Si yo aplico un cuestionario a la misma persona un número muy grande de veces y saco un promedio de estos valores, yo tengo la puntuación verdadera. ¿Qué es el error? El error es la puntuación que yo obtengo por encima o por debajo del valor verdadero. ¿Y por qué oscila? Porque hay factores externos, ¿no? Y depende algunas veces de por ejemplo, de una validación inadecuada del instrumento. El instrumento no ha sido validado correctamente y me genera un error. Otras como condiciones externas, cuando yo realizo la medición. Puede ser hasta que está lloviendo y estoy preguntando a un volante algunas variables y me va a contestar de mala gana o de mala forma o por cumplir. Esto de acá me genera un error o desviación entre el dato que yo obtengo y el valor verdadero. Esta es mi relación. XB es la puntuación o el dato verdadero. Y XC es la puntuación o el dato erróneo, ¿no? Erróneo. La diferencia se llama el dato total, puntaje total. Puntaje total, puntaje verdadero, puntaje del error. Ya, hasta aquí, comentarios. Esta ecuación permite estimar el componente de la puntuación verdadera. Yo puedo despejar de acá XB. Y XB me queda así, XT más el error. El error puede ser positivo o negativo, si está por encima o por debajo de la puntuación total. El término varianza, ¿qué cosa es varianza? Varianza es la oscilación, es el error que existe entre la puntuación verdadera y la puntuación total. Se llama la varianza. La varianza, el término varianza, los planteamientos anteriores pueden ser expresados como sigue. La varianza total, BT, de una distribución de mediciones se descompone en una varianza verdadera y una varianza del error, lo cual lleva a la siguiente fórmula. Varianza total es igual a la varianza verdadera de mi dato verdadero más una varianza del error. Por favor, comentarios hasta acá, para no entrar en cosas más técnicas. Hasta aquí un comentario. Las mediciones que hacemos no son 100% seguras, estadísticamente no son ciertas. Depende de muchas cosas. Depende una parte del instrumento que ha sido validado correctamente y depende de otros factores externos, como el estado anímico del encuestado, como el clima, como mi estado anímico para aplicar la encuesta, como la hora, como el día de la semana, como el número de preguntas, como la redacción de la pregunta, en fin, ¿no? Entonces, hay un valor verdadero, cierto, desconocido, que teóricamente se obtiene si yo tengo muchísimas mediciones a la misma persona y los promedios. Y un valor total, que es la suma de este valor verdadero más un error. De esta ecuación que tengo, varianza total es igual a varianza verdadera más varianza del error, obtengo esta otra. Varianza de los datos verdaderos es igual a varianza total más varianza del error. En resumen, la confiabilidad, y aquí viene lo que me interesa, la confiabilidad enfocada desde el punto de vista de la teoría del error de medición nos lleva a establecer una relación inversa con respecto a la confiabilidad. En términos siguientes, a mayor error implícito en la medición, menor confiabilidad, mientras que a menor error, mayor confiabilidad. Comentarios, por favor, se han quedado mudos. ¿El error qué cosa es? La discrepancia, el sesgo
que existe entre un valor verdadero, ¿no? Si todo estuviera bien, si estuviera perfecto, ¿cómo lo hallo? Aplicando muchísimas veces el mismo redactivo, la misma pregunta, a la misma persona. ¿Y qué hago después? Promedio todos esos datos. Esa es mi puntuación verdadera. La confiabilidad se ve alterada por el error, o sea, el sesgo entre el verdadero y el puntaje que yo tengo como observado. A menor error, mayor confiabilidad. A mayor error, menor confiabilidad. Comentarios. Hoy nadie quiere hablar. ¿Han regresado? Elías. Voy a pasar lista mejor. Sí, presente. Dime, a ver, ya te quedaste dormido. Dime, Elías. Bueno, no lo entiendo muy bien todavía. No entiendes nada, entonces. Sí. A ver, ¿dónde está la profesora? ¿Rosario? ¿Rosario será? ¿Ha venido Rosario? No ha venido, ¿no? Profesor, Ahí está sí, Rosario. Rosario, ahí está bien, ¿no? Ya pero sé yo quién no es. soy la profesora, yo soy administradora. Ah, ya. No, hay una profesora de investigación, que es mi mano derecha, que me corrige. ¿Quién es? No, pero quería hacer un comentario A sobre ver, lo que había por expuesto supuesto, por anteriormente. supuesto, por supuesto. Vamos a ir despacito a esa parte porque es un poco álgida, pero es importante. Al Ujú. menos que... Después entramos al ejemplo numérico, pero hay que entender. Dime, Rosario. Yo quería mencionar como el caso del termómetro que había hablado antes. Por ejemplo, si el termómetro en todas las veces que medimos una temperatura o algo, el mismo individuo en las mismas condiciones, ese termómetro nos va a decir unas temperaturas muy diferenciadas, significa que tiene un gran error, entonces no Ya, es confiable ese instrumento. Sin embargo, perfecto. si yo ese termómetro lo uso 100 veces y de las 100 veces solo en una ocasión la temperatura varió bastante, sí es confiable porque el error fue mínimo. Perfecto. Qué bacán, ¿ya ves? Con que uno me entienda, yo estoy tranquilo ya. Perfecto. O sea, el instrumento no es confiable cuando al hacer mediciones yo tengo datos muy disonantes. Puede haber pequeñas diferencias, ¿no? Pero si sale muy diferente entre 21 y 40 o 5 grados, entonces la cosa está mal. No es confiable el termómetro, ¿de acuerdo? O el instrumento, la encuesta, lo que sea, ¿no? O la balanza. ¿Está bien? A ver. ¿Esto de acá se entiende? De aquí. El dato verdadero es igual al dato, voy a regresar un poquito, aquí. XT es el puntaje total, el XB el puntaje verdadero, el XC el puntaje del error. El puntaje total es el puntaje de la encuesta cuando hago realmente. Ese puntaje de la encuesta o el puntaje total no es el verdadero, porque no hay condiciones óptimas, porque siempre hay distorsionantes. El puntaje verdadero tiene dos componentes. Perdón, el puntaje total tiene dos componentes. El puntaje verdadero más el puntaje del error o la discrepancia, de acuerdo a múltiples factores que han hecho que el instrumento no funcione, incluyendo la validez del instrumento de repente no es la adecuada. Preguntas. De esta relación, yo tengo esto. El puntaje verdadero es igual al puntaje total más un error. El error puede sumar o puede restar. Por eso el puntaje total puede estar por encima o por debajo del puntaje verdadero. El verdadero es realmente lo que yo observo, lo que yo tomo,
la medida que yo hago en mi estudio. Hay que tomar presente que los datos que yo tengo no son 100% verdaderos, porque tiene una oscilación, varían con respecto a ese valor hipotético, real, perdón, ideal. Si yo hubiera hecho muchas medidas, tuviera ese valor verdadero. Pero en términos de varianza o variabilidad de los datos, la varianza total es igual a la varianza verdadera del dato verdadero más la varianza del error. En consecuencia, la varianza verdadera es igual a la varianza total más la varianza del error. Y aquí viene la parte importante. La confiabilidad enfocada desde el punto de vista de teoría del error de la medición nos llevaría a establecer una relación inversa con respecto a la confiabilidad. En los términos siguientes: a mayor error implícito en la medición, menor confiabilidad. El error es la discrepancia, el sesgo, la diferencia entre el dato que yo desconozco, verdadero, y el dato total que yo estoy observando, midiendo, registrando. El verdadero es algo ideal, ¿no? ¿Por qué no tengo el dato ideal, el dato verdadero? Porque hay factores que distorsionan la medición o la aplicación del instrumento. Esa distorsión se llama error o sesgo. A menor error, mis datos son más confiables, ¿no es cierto? A menor error, más confiabilidad. En términos prácticos, esto significa que si podemos estimar la varianza del error de una medida, también podemos estimar su confiabilidad, todo lo cual nos lleva a una reconceptualización de la confiabilidad en el sentido siguiente. La confiabilidad puede ser vista por una proporción de la varianza verdadera con respecto a la varianza total obtenida de la administración del instrumento de medición. Es decir, RTT, que es un coeficiente de confiabilidad, es igual a la varianza verdadera entre la varianza total. ¿De acuerdo? Es una proporción entre la varianza verdadera entre la varianza total. Pero la varianza total tiene dos componentes. ¿No? Aquí estaba, perdón. La verdadera tiene dos componentes. La total más el error. Entonces eso podemos escribirlo así ahora. Varianza total es igual varianza verdadera más varianza del error. Entonces, vamos a dividir varianza verdadera entre varianza total. Aquí tengo varianza verdadera más varianza del error sobre varianza total. ¿No es cierto? Y me queda esto. La varianza verdadera, voy a subir por acá, es igual total más el error. Total más varianza del error sobre varianza total. Entonces, esto va a ser 1 más varianza del error sobre varianza total. Ahí está. La confiabilidad puede ser entendida como la diferencia entre 1 menos la proporción del error de la varianza con respecto a la varianza total obtenida de la aplicación de un instrumento de medición. Es decir, esta relación. Es el RTT. Importante. El modelo de análisis de varianza de una vía permite descomponer la varianza total de la variable dependiente en dos tipos de varianzas. La varianza de grupos, llamada también experimental o verdadera, y la varianza del error. En consecuencia, este modelo de ANOVA podría ser utilizado para estimar
la varianza total, varianza verdadera y varianza del error. De esta manera calcular el coeficiente de confiabilidad de un instrumento de medición, según Hoyt en el año 1941 y Kerlinger en el año 1988. Bien, hasta aquí suena teórico, ¿no? Un poco hasta esotérico. ¿Qué dices, Iván? Está bien, profesor. Bueno, entendible porque lo he realizado a través del Excel, profesor, porque también el Alpha Acrobat tiene la fórmula que se puede comprobar a través del Excel, ¿no? Las sumatorias con un poquito de conocimiento digamos, de Excel con las fórmulas se comprueba todo esto, ¿no? Sí es. Perfecto. Bien, vamos a hacer la comprobación ahorita, ¿ya? Lo primero que estoy hablando es solamente la parte conceptual. Yo quiero insistir en esto, porque, repito, mucha gente lo habla, poquísima gente lo calcula. Contado con los dedos, ¿ah? De esto yo mencioné el año anterior. Los alumnos me decían, como ustedes, que eran profesores casi todos de la UPAO, me decían, ¿cómo voy a explicar esto a los alumnos? Con este material me explicas otra vez. Procedimiento para estimar la confiabilidad. Vamos a ver 3 métodos de los más conocidos, 3 técnicas de las más conocidas. Confiabilidad de la reaplicación de pruebas. Se llama test-retest. Se llama test-retest. Confiabilidad de versiones equivalentes. Pruebas paralelas. Pruebas parecidas. Se le aplica la misma muestra. Y confiabilidad y consistencia interna, homogeneidad. Vamos a ver, primero, la confiabilidad de reaplicación de pruebas. Consiste en administrar 2 veces la misma prueba al mismo grupo de sujetos en un intervalo relativamente corto de tiempo, no más de 3 meses entre una y otra medición. Las 2 distribuciones de puntajes y el coeficiente obtenido representan una estimación de la confiabilidad del instrumento. ¿Quién ha escrito esto? ¿Quién fue el propulsor de esto? Anastasi en el año 1976. Aquí hay un ejemplito, ¿ya? Para que se sientan cómodos. Estimación del coeficiente de confiabilidad de una prueba por el método de reaplicación. Test-retest. Primera aplicación, segunda aplicación, es el X y es el Y. O sea, ¿cuántas veces he aplicado? A 10 personas. Y estos son los puntajes, 35, 40, 40, 30, hasta 17. La segunda vez me salió 36, 38, 19, hasta 17. La segunda y cuarta columna es el X al cuadrado y el Y al cuadrado. En la última columna X por Y he multiplicado el 35 de X en la segunda columna con el 36 de Y de la cuarta columna. Y me da 1260. Al final, en negrita tengo la sumatoria del X cuadrado, el Y cuadrado, y la sumatoria de X por Y. ¿Comentarios o algo que no se entienda? Les sugiero que un rato de ocio lo hagan o en Excel o a mano porque no son muchos números. Y esta es la fórmula para hallar el R. La fórmula para hallar. Aquí tengo N, que son 10 datos, sumatoria de X por Y, que es 7413, menos sumatoria de X por sumatoria de Y. Sumatoria de X es 264, de Y 262, raíz cuadrada de N, que vale 10, todo lo reemplazo y obtengo, a ver, ahí está. ¿Y esto cuánto me da? 0.98. Bacán. 0.98. ¿Esto qué significa? Como se puede observar, un R de 0.98 indica que existe una correlación muy alta entre las puntuaciones de la primera y segunda medición.
lo cual equivale a decir que el instrumento analizado es altamente confiable en cuanto a la estabilidad de las puntuaciones a través del tiempo. Confiabilidad. Ya, comentarios. ¿Alguien sabía esto? Se congeló la pantalla otra vez. Doctor, esto se usa también para establecer la relación no solamente entre lo que esté puesto un test y el otro test de una misma variable, sino para establecer las correlaciones, ¿no? Ah, sí. Es la misma Sí. prueba, ¿no? Es la misma prueba. Es la misma prueba. Yo estoy aplicando para ver confiabilidad del instrumento. ¿Qué cosa hago? Aplico 2 veces el instrumento a la misma muestra, a las mismas personas. Y el tiempo es más o menos máximo 3 meses. Hallo mi R, que es coeficiente correlación, y digo, si 0.98 es muy alto, decimos, hay una alta correlación. Quiere decir que el instrumento es altamente confiable, está midiendo lo que debería medir. ¿De acuerdo? Ya está, nadie quiere hablar. El otro método es, a ver, doctor, disculpe, dime. En lo que es este coeficiente, a partir, ¿cuáles son los rangos que se pueden permitir? Por encima de 0.7 es permitido, ¿no? Por debajo, yo voy a mostrar una diapositiva que dice eso, ¿no? O sea, cuando es 0.20 para abajo, ya no se puede aceptar. 40 lo voy a aceptar con duda, ¿no? Y ahí hay unas escalas, pero por encima de 0.775 y el instrumento es válido y es confiable y puedo usarlo. Pero vean que no es nada complicado, ¿no? Lo que yo quiero decirles que mucha gente habla de confiabilidad, muchos metodólogos hablan de confiabilidad, y pregúntele, ¿y ahora cómo mido la confiabilidad? Y se quedan en el aire. No solamente es hablar, hay que hacer y aplicar. Y somos jurados o somos asesores, hay que insistir. Si tú no me traes tu coeficiente de confiabilidad, no te firmo la tesis. Va a ser que el chico va a aprender. Bajo presión a veces lo hacemos. De los métodos es primero reaplicación, test y retest, que ya lo hicimos el ejemplo. Ahora, versiones equivalentes, igualito, el mismo método es. Ahí está. Esta variante utiliza en el caso de 2 o más pruebas que miden el mismo constructo. Para ello, se preparan 2 versiones de la misma prueba y se administran a la misma muestra. No es que yo aplique 2 veces lo mismo, sino que yo hago 2 instrumentos con el mismo formato, del mismo constructo, y aplico las dos versiones de la prueba a la misma muestra. Y a partir de ahí, yo calculo un coeficiente de correlación. Son 2 versiones parecidas. El anterior es la misma prueba 2 veces. Esta es 2 versiones del mismo instrumento. ¿De acuerdo? Dice, esta variante utiliza en el caso de 2 o más pruebas que midan el mismo constructo. Para ello, se preparan 2 versiones de la misma prueba y se administran a la misma muestra de sujetos. Luego, estas 2 distribuciones de puntaje son correlacionadas para estimar el coeficiente de confiabilidad. Dicho coeficiente combina 2 tipos de confiabilidad: estabilidad temporal y consistencia de las respuestas de las diferentes muestras de los ítems. El procedimiento para calcular este coeficiente de confiabilidad es similar al utilizado en el caso de confiabilidad por la reaplicación, retest. O sea, lo que sigue ya es igualito. La diferencia es que en este segundo caso es un instrumento construido bajo los mismos criterios, para el mismo constructo, pero es otro instrumento, otras preguntas. Confiabilidad de consistencia interna. Dime, sí.
Dime. En el caso anterior de que se hace como dos tipos de pruebas, o sea, con el mismo formato y todo, y se aplica la misma muestra, de ser confiable, luego, ¿cuál de las dos se aplica? No, cualquiera. Ah, Cualquiera. cualquiera de las dos. Cualquiera. Estamos en este, Ah, ya, ok. en el segundo. Ajá, En el versiones A era la equivalentes. misma prueba. En el segundo son dos pruebas diferentes, pero construidas con los mismos criterios. Ujú. C. Confiabilidad de consistencia interna. En este tipo de confiabilidad permite determinar el grado en que los ítems de una prueba están correlacionados entre sí. Si los diferentes reactivos de un instrumento tienen una correlación positiva y como mínimo moderada, dicho instrumento será homogéneo. En consecuencia, se puede definir la homogeneidad como la consistencia y la ejecución de todos los reactivos de la prueba. De ahí que una prueba con alto grado de consistencia interna, el saber cómo se desempeña una persona en un ítem nos permite predecir cómo lo hará en los demás. Consistencia interna se refiere que las preguntas del cuestionario son consistentes. No hay una pregunta que salta del contexto, que guardan una correspondencia, que son coherentes las preguntas. No hay una pregunta disparatada por ahí. Se llama consistencia interna. ¿De acuerdo? Creo que un ejemplo aquí, me parece. ¿Cómo se mide la consistencia interna? Hay 4 métodos más usados. Q de Richardson, el famoso alfa de Cronbach, 2 mitades corregido por la fórmula Spearman y Brown, y el método del Hoyle. ¿Qué mide alfa de Cronbach? Mide confiabilidad de consistencia interna, no mide validez. Eso es un error común. Quiero probar si las preguntas en mi instrumento son consistentes. Y, o sea, si las preguntas, no el instrumento todo, sino si las preguntas guardan como si fueran piezas de un rompecabezas. Ahí va, ¿no? Esa consistencia tiene que ser coherente con los objetivos de investigación. A ver. La primera, Q de Richardson. Desarrollaron varios modelos para estimar la confiabilidad de consistencia interna de una prueba, siendo uno de los más conocidos la denominada fórmula 20, el cual se representa por de la siguiente manera. RTT es el coeficiente de consistencia. Perdón, es coeficiente de confiabilidad de consistencia interna. N sobre N-1, variancia total, menos la sumatoria de P por Q por variancia total. Ahorita hacemos un ejemplo acá. Esto de aquí, la sumatoria de P por Q se ha corrido, está al lado izquierdo. Sumatoria de la variancia individual de los individuos. A ver, ya está el ejemplo. Dice, para calcular la confiabilidad por el método KR20, se procede así. En primer lugar, para cada ítem se computa P, que es la proporción de sujetos que pasaron un ítem sobre el total de sujetos. Luego se computa Q, que es igual a 1 menos P. Se multiplica P por Q y finalmente suman todos P por Q. El resultado de la sumatoria de la varianza individual de los ítems, o sea, la sumatoria de P por Q. En segundo lugar, se calcula la varianza total de la distribución de calificaciones, varianza total, y en tercer lugar se aplica la fórmula correspondiente. El modelo Q de Richardson es aplicable en las pruebas de ítem dicotómicos. ¿Qué son dicotómicos? Preguntas dicotómicas. A ver, son preguntas verdadero o falso, o sí o no. ¿De acuerdo? Así, dicotómicos. Solamente dos
opciones en la respuesta. O sea, ahí encontramos o respuestas correctas o incorrectas. No hay otra opción. ¿De acuerdo? Supongamos que hemos administrado una prueba de 5 ítems a una muestra de 9 estudiantes. ¿Está? Sujeto del 1 al 9. Pregunta 1, 2, 3, 4, 5. El check significa que está bien y la X está mal. Comentario, por favor. Estoy muy callado. Ya me estoy preocupando ya. Estamos concentrados, profesor. Concentrados, ya. ¿Se entiende el cuadrito? ¿Se entiende? 5 preguntas. Si hay un check, un palito, indicaría que está bien. Si hay un aspa, que está mal, ha respondido erróneamente. El ítem 3, todos respondieron bien, ¿no? Ahora hacemos los cálculos. Aquí en el ítem 1, ¿cuántos han hecho bien? Han contestado bien. 1, 2, 3, 4, 5. ¿5 de cuántos? 5 de 9. Dividimos, por favor, dividan 5 entre 9. Da 0.55. Eso vale P. ¿Cuánto vale Q? Q vale 1 menos 0.55. 0.45. ¿Cuánto vale P por Q? Multiplicamos 0.55 por 0.45. Sale 0.2475, que redondeando 0.25. ¿Cómo sale en la pregunta 2? ¿Cuántos están bien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 entre 9. 7 entre 9. Esto da 0.777. Y la diferencia es 0.23 a 1. El producto por 0.23 más o menos, ¿no? 23 da 0.1788, redondeando 0.18. Así seguimos. La sumatoria de P por Q hasta el final es P por Q igual a 0.83. A ver, sumemos por favor todos. 0.25 más 0.18 más 0.00 más 0.18 más 0.22. Y esto va a dar 0.83. ¿De acuerdo? ¿Están haciendo? ¿Están siguiéndome? No. ¿Cómo hallamos el BT 0.94? ¿Cómo hallamos el BT 0.84? ¿Cuáles son los valores que voy a sacar la varianza total? E de PQ. A ver, vamos a ver, perdón. No. Lo de arriba. Varianza total. De 5, de 4, de... ¿no? A ver si lo puedo. Ahí está. He copiado por aquí. Voy a compartir. A ver. ¿Se ve? Ahí tengo la última columna que hemos estado trabajando. 5, 5, 4, 4, 4, 4, 3, 3, 2. Lo pongo acá y calculo la varianza. Sumatoria, categoría estadísticas, varianza de una muestra, var S, S de muestra, y ingreso los valores, me da 0.94. Con dos decimales, 0.94, que va a estar aquí. A ver. Ahí está. Este de aquí, ¿ven? BT 0.94. Ya, preguntas ahora, ¿qué es lo que no se ha entendido?
¿Es suspiro? ¿Aburrimiento? No, se entiende bien, doctor. ¿Tú quién eres? Los cálculos también, o sea, están para seguirlo explicado de una manera bastante entendible. Ya. Yo vuelvo a insistir en esto. Esto aprendan. Aprendan. Porque muchísima gente habla y muy pocos o casi nadie lo aplica. Es la verdad. Tiene razón. De verdad. Todo el mundo habla. ¿Alguien sabía aplicar esto? ¿Alguien sabía cómo calcular los coeficientes de confiabilidad? La verdad no, doctor. Mi profesora, la profesora de investigación, se me pierde siempre. Quiere estar caleta nomás. Yo aprendí a obtener lo que es la correlación, manejo el método de mitades y también manejo lo que acaba de explicar. Bien, ¿ya ves? Con que uno sepa ya, yo estoy tranquilo, ya puedo dormir bien. Pero realmente, realmente poquísima gente lo maneja. Poquísima. Tú eres psicólogo, ¿no? Tal vez por ahí. Pero los metodólogos, o sea, hablan, y cuando digo, ¿y ahora cómo lo aplico? No, eso es el estadístico. No, pues, tío, tú tienes que ser coherente, ¿no es cierto? Si tú recomiendas hacer algo, por lo menos, mira, con esta formulita te sale. ¿Cómo lo haces? Así. Que no es complicado. Claro, el paquete tiene que ser completo, como se dice. Si no me quedo, pues no. Si no dice, no sé qué paquete habla, porque Iván ya se pone ya nervioso cuando dice el paquete. No, el paquete de conocimientos, es decir, no hablar de metodología y saber cómo se aplica y llevarlo a la práctica, a eso. No es, ¿no es cierto? No tiene sentido. Muchísima gente, yo hablo de la validez del instrumento, y van a un montón. Le digo, ¿y ahora cómo aplico eso? No, eso ya son fórmulas. Ven que la fórmula es muy sencilla. Bueno, con estos valores, ¿qué estoy haciendo? Estamos viendo, para no perdernos, estamos acá. Estamos en el método de Uder-Richardson. ¿Para qué? Para ver consistencia interna. ¿De acuerdo? Consistencia. A ver si las preguntas son consistentes, son coherentes, más o menos como las piezas de rompecabezas. Tienen que ser coherentes, obrar un todo. No puede ser una pieza más grande, no puede ser una pregunta disonante en el cuestionario. Ya está, ya estoy ahí. ¿Qué hacemos ahora? Aplicamos a esta fórmula, que es una cosa muy sencilla, ¿no? Yo les cuento que tuve en una maestría en San Ignacio a un músico enseñándole esto. Músico, pero músico de carrera. Somos amigos, Víctor Hugo, Chiclayano, concertista. Yo decía, ¿y esto cómo lo va a entender, no es cierto? Porque el psicólogo, el administrador, el ingeniero, esto lo podemos entender. Pero un músico, yo le enseñé 2 cursos de métodos cognitivos de estadística y salió bien. Ahora enseña investigación. Y me dice, bien, ¿no? O sea, pero su campo era totalmente diferente. Entonces aplicamos el N vale 5, el N vale 5, 1, 5. El BT lo tengo por acá en la tablita, que lo hicimos en el Excel, 0.94. La sumatoria de P por Q, lo tengo acá, es sumado. Primero P por Q es la multiplicación. 0.55 por 0.45 para cada ítem o pregunta, y yo voy a sumar todo y me da 0.83. Listo. Y el BT abajo, 0.94. Aplicamos esto y me da 0.146. ¿Cómo va la consistencia interna? ¿Cómo va la consistencia interna? ¿Qué dicen? ¿Es o no consistente? No es consistente. Está hasta el queque, ¿no es cierto?
Está Claro. mal está. Hay una El valor explicación. Muy el valor es bajito. ínfimo, sí. Claro, muy bajo. Debe estar por encima de 0.70, 75, 65, pero 0.15. ¿Y eso por qué? Porque hay pocas preguntas. Tengo 5 reactivos. Y hay solamente 9 o 10 personas que han hecho la encuesta. O sea, la muestra es muy pequeñita. La muestra es pequeña y hay pocas preguntas, me sale este coeficiente que es totalmente inaceptable. De acuerdo con el resultado anterior, se concluye que el instrumento de estudio tiene una confiabilidad de consistencia interna muy baja. Vuelvo a insistir, soy pesado, pero este resultado nadie me lo puede refutar. No, pero nada. Numerito manda. Sí, profe, he trabajado mucho en el cuestionario. No es consistente. A volar. No se puede hacer nada. ¿De acuerdo? O sea, aquí no hay subjetivismo. No es que me parece que tú eres mi amigo, que te voy a pasar el instrumento. No, no es. O sea, la parte, y yo voy a ser muy vertical en eso cuando veamos pruebas. Si dices no se acepta la hipótesis, no se acepta, pues. No hay nada que hacer ahí. Si manipulo datos ya es falta de ética, ¿no? Al respecto es importante señalar que este tipo de resultados es esperable. ¿Cuánto es esperable? Cuando utilizamos pruebas cortas, menos de 10 preguntas. Porque estoy comprobando consistencia entre las 10 preguntas. Ya que la confiabilidad de la medida es una función directa de la extensión de las preguntas. Si yo tengo un diario de 50 preguntas, es muy probable que tengamos un coeficiente mayor. ¿De acuerdo? Doctor, ¿y qué pasaría, doctor, qué pasaría si se mantendrían las preguntas, pero habría 50 o 100 encuestados? No, posiblemente redujo también una cosa muy pequeña. Ah, ya. Porque básicamente esta prueba está midiendo qué tan coherentes son las preguntas una con respecto a la otra. Los cuestionarios de una investigación de maestría, una tesis, tienen por lo menos pues 50 preguntas, ¿no? 40 preguntas. ¿De acuerdo? Entonces, 10 preguntas es para el ejemplo de clase nomás. El famoso alfa de Cronbach. Una aclaración. Alfa de Cronbach solamente mide consistencia interna. Es una prueba para ver confiabilidad de consistencia interna entre las preguntas. Así como el de acá era para, ya hablamos y lo marqué, preguntas dicotómicas. Si su cuestionario tiene reactivos dicotómicos, tipo sí o no, verdadero o falso, una cosa así, usen esta prueba. En los casos de la medición de constructos a través de escalas, en los que no existen respuestas correctas e incorrectas, sino que cada sujeto marca el valor de la escala que mejor representa su respuesta. Cronbach, en el año 51, derivó a partir del modelo anterior una variante que permite estimar confiabilidad de consistencia interna en estos casos. O sea, aquí ya no es para ver lo falso, es para tener de acuerdo, desacuerdo, ¿no? En eso, cuando hay varias categorías de respuesta. ¿De acuerdo? Cronbach no es para preguntas dicotómicas. Cronbach es para preguntas con alternativas múltiples, como una escala de Likert. Yo he visto aplicar Cronbach a cualquier cosa. Ahí está la formulita de Cronbach. ¿Qué es RTT? El coeficiente
de confiabilidad. Aquí, ¿qué nivel cada uno? Los criterios, me está diciendo, ¿cómo puedo aceptar un RTT? Cuando tengo por debajo de 0.5, inaceptable, compadre, por más que sea mi par. Alrededor de 0.5, cuestionable. Tomar con mucho cuidado. 0.6 es posible que sea confiable. A partir de 0.7 es aceptable. 0.8 bueno, 0.9 excelente. Ahí tenemos el primer ejemplo, 0.98 creo. Excelente. ¿De acuerdo? ¿Quién preguntó? Iván, creo. No, profesor. Juan. Juancito. Yo había preguntado. Muy bien. ¿Comentarios? Una aplicación para aplicar Chromebase. Vamos a hacerlo a mano o con la diapositiva y queda pendiente para hacerlo en el SPSS en la siguiente fin de semana y explicar que sale mucho más rápido, mejor y más exacto, ¿no? Con más datos. Yo tengo un ejemplo ahí hecho. Supongamos que hemos administrado una escala de actitud hacia las matemáticas de 6 ítems, en una muestra de n igual a 8 estudiantes del 9º grado. La escala constaba de 5 posiciones, de las cuales valor 5 indica una actitud máxima favorable, mientras que 1 denota una actitud máxima desfavorable. Esto hay que entenderlo bien. Chromebase solo se usa para medir confiabilidad de consistencia interna para instrumentos en la cual los reactivos tienen varias opciones. Aquí hay 5 valores, 1, 2, 3, 4, 5. ¿No? A ver, ahí está. 5 eran, puede ser en 6. ¿6? Me dice aquí, 6 preguntas. 6 ítems, está bien. 6 ítems. Tiene razón. 6 ítems, 6 reactivos. 6 reactivos, 6 preguntas a 8 estudiantes. El valor 5 indica, tiene una gran simpatía por las matemáticas. Los datos son de 6 preguntas a 8 estudiantes. Los datos van entre 1 y 6, y 5, perdón, 1 y 5. Preguntas. Aquí sumamos, mira el total, sumo para abajo, mira el total. 5 más 4 más 3 más 2 más 1 tengo el total. El T par, voy a sumar los totales de pares. O sea, el 4 del 2 más el 2 del 4 y el 1 del 6. 4 más 2 más 1 es el 7 acá. Y el impar voy a sumar 1, 3 y 5. Ahí están llenos. Horizontalmente, sujeto 1, voy a sumar 5 más 4 más 3 más 2 más 1, 16. Luego sumo los pares. T par, total de par, va a ser 4 más 2, 6 más 1, 7. Los impares, 5 más 3, 8 más 1, 9. Hacia abajo lo mismo, en forma vertical. 5 más 4 más 5 más 4 más 5 más 5 más 4 más 5, 37. Luego tengo la varianza, así como hicimos con el Excel, hacemos la varianza para cada uno de ellos. Para 1, para 2, para 3, hasta el 6. Tengo el total, 154, y sumo la varianza total,
Eso podemos hacerlo, a ver, para chequear. Chequeamos con una calculadora 0.27 más 2.27 más 1.07 más 1.41 más 2.27 más 2.86 más 10.14. Ah, no, perdón, me equivoqué. Hasta ahí nomás. 10.15 me da a mí con los decimales. Listo. 10.14. Es el total. Y luego también sumo el total de pares y total de impares. Pregunta, por favor. Preguntas, por favor. ¿No hay preguntas? Todo conforme, profesor. Bien, muchas gracias. La sumatoria de varianzas, 10.14. La variancia par, 13.71. La impar, 6.79. Y la varianza total de todos los valores, una por una, va a ser 28.5. Y lo reemplazamos en la fórmula para hallar el RTT. Y me da 0.7726. ¿Está bien? ¿Qué podemos decir de esto? Estamos probando o calculando el coeficiente de consistencia interna de Cronbach, que se aplica cuando las preguntas tienen alternativas múltiples, no cuando son verdadero o falso, no cuando son dicotómicas. Eso debe quedar clarísimo. ¿Cómo voy a reemplazar eso? ¿Cómo voy a comentar este resultado? Que el grado de consistencia es aceptable. El grado de consistencia interna es aceptable, ¿no? Porque vimos acá... No es tan bueno como el caso anterior que tuvo un 0.98. Estamos en aceptable, ¿no? Estamos por aquí, ¿no? Sí. Está bien, ¿no es cierto? Listo. Preguntas. Aquí hay un comentario. Dice. De acuerdo con el estado anterior, se concluye que la escala de actitud hacia las matemáticas tiene una confiabilidad de consistencia interna aceptable, aunque no lo suficientemente como para ser considerada buena en el caso de la escala de actitud, cuyo coeficiente de homogeneidad siempre se espera que sea muy buena, entre 0,91 y 1. Dos mitades. ¿Hay un comentario de esto? Que como es muy famoso, el Cronbach, pero tiene sus limitantes, ¿no? Tiene sus limitantes. Dos mitades de Spearman y Brown. La estimación de la confiabilidad a través del método de dos mitades consiste en dividir los ítems de la prueba en dos partes iguales. Si tengo 30 preguntas, 15 para uno y 15 para otro. Y correlacionar las puntuaciones totales de las dos mitades. Multiplicar el coeficiente obtenido por 2 y dividir por el número 1 más la correlación de las dos mitades como se expresa en la siguiente forma. RTT, coeficiente de confiabilidad. RHH es correlación entre las dos mitades. Veamos un ejemplo. A continuación, se presenta un ejemplo numérico con el propósito de ilustrar el procedimiento de cálculo del coeficiente de confiabilidad de consistencia interna por el método de dos mitades, corregido por la fórmula Spearman y Brown. En el anterior, la correlación de las dos mitades de la prueba fue 0.72. No tengo aquí el ejemplo. ¿Qué pasó? Usted va a hacer 2 por 0.72, o sea, la prueba la divide en 2 y la aplico. Y calculo una correlación para cada una de las partes. Perdón. El instrumento lo divide en 2. Si son 30 preguntas, 15 para cada uno. La aplico y luego con los resultados de las dos mitades
yo tengo dos columnas de resultados, voy a hallar una correlación. Eso me da 0.72. Aplico esta fórmula, 2 por 0.72 entre 1 más 0.72, obtengo esto, 0.8372. El coeficiente de confiabilidad obtenido es de RTT 0.8372, lo cual puede ser considerado como alto. Si se compara este valor con lo obtenido por el método alfa de Cronbach, 0.77, podemos observar que el método de dos mitades tiende a inflar ligeramente el coeficiente de confiabilidad. ¿De acuerdo? El ejemplo se basa en los datos de lo de Cronbach. A ver. Ya usted lo va a chequear, pues, ¿no? Si aquí son 6, los primeros 3 calculo un coeficiente, los otros 3 otro coeficiente. Y el método alternativo es el método de Roullon. Método desarrollado por Roullon en el año 1939. En este caso solo se requiere calcular la diferencia de varianzas de las dos mitades para cada grupo, dividir por la varianza de los dos puntajes totales y restar la proporción de la unidad. Esta es la fórmula. RTT, coeficiente de confiabilidad interna, S o varianza de las diferencias y variancias totales. Aquí hacemos el cálculo y me da 0.76. Se acerca mucho al alfa de Cronbach. Cronbach era 0.77, creo. Sí. O sea, por este método, la confiabilidad de Roullon es muy parecida a la de Cronbach. El método de Hoyt, usamos el análisis de varianza. Se elabora una matriz de ítem por sujeto, se calcula la varianza total de la distribución de puntajes totales, se computan los diferentes componentes de la varianza total, se divide varianza S entre varianza E, se determina la significación estadística, esta es la fórmula, y hacemos un ejemplito acá. Esta es la salida, ayer la vimos cuando trabajamos con el SPSS, análisis de varianza, que calculamos 1.08, que está aquí abajo, del residuo, el residuo sobre de lo mismo, sobre 4.75, la varianza de los sujetos o de los elementos en unidad de estudio, me da 0.77. Sumamente parecido a la que hemos visto en Cronbach. Ahí está, ¿no? Hemos visto 6 formas de calcular la consistencia. Ahí está. Consistencia interna, 4, perdón. Cronbach, Brown, hay un error aquí. Roullon, Cronbach 0.77. Estaba en el resumen como una especie de discusión de resultados, ¿no? Esto es 0.77. Spearman y Brown, hay un error ahí, creo. Está mal en el resultado. Esto salía 0.83. Corrija, por favor, eso. Este es 0.77, no lo puedo corregir. Este es 0.83, 0.76 y 0.77. Primero, 0.77, 0.83, 0.76, 0.77. Interpretación de los coeficientes R. Ya lo vimos hace un momento. De 0.81 a 1 es muy alta. 61 a 0.70, alta. 41 a 60, moderada. 21 a 40, baja. Y 0.1 a 20, muy baja. Esto de acá les comenté, queda pendiente. Utilizar la escala de multiplicación académica EMA, utilizada por Robert Valerán, de la Universidad de Quebec a Montreal. Yo estudié en Quebec, hice una maestría allá, un MBA, y aplicada luego a la Universidad de Brasil. Aquí están las escalas, ¿no? Lo baremos, y
yo tengo el ejemplo en SPSS, ¿no? Estas son las formas que tiene el SPS que vamos a ver en la siguiente clase. Bien. Esta ha sido una clase muy densa, me parece, nadie ha hablado. ¿Qué hemos visto el más acá? utilizado es el Cronbach. No, ese es el problema. El que más se conoce, pero no se debe ser más... Mira, ¿cuándo aplicamos Cronbach? Solamente para consistencia interna y solamente para preguntas con alternativas múltiples. Esa es la restricción. Yo he visto que usan Cronbach para todo. ¿Está claro? O sea, un poco el objeto de esta clase es decir, no es el único Cronbach. Hay otros patitas y además Cronbach tiene dos limitantes. Solamente consistencia interna y segundo, solamente para preguntas que tienen A, B, C, D. Tienen varias alternativas. Las preguntas que tienen dos, verdadero o falso, ¿no? Sí o no, debe usar Q de Richards. ¿De acuerdo? Ese es un error común, aplicar Cronbach para todo tipo de reactivos. Y para hacer no solamente valencia interna. Valencia interna es ver si el rompecabezas, si las piezas coinciden y están bien. ¿Qué hemos visto en esta clase? Volando. Esto tienen que estudiar. Un consejo sano. Cuando sean jurados o asesores, van a poder en auto. Si una tesis, ya sustentando, no pueden demostrarte cómo han hecho la prueba de confiabilidad del instrumento, la tesis no sirve. Y así. ¿Qué hemos visto? Primero, hemos conversado sobre los alcances del método clásico de confiabilidad. Hemos aplicado unos procedimientos como la replicación, como pruebas equivalentes. Hemos visto 4 métodos para consistencia interna. Uno de ellos es Alfe-Cronbach. Hemos interpretado el RTT. Todos tienen RTT. Son confiabilidad. Nos queda el último caso, el 4, que es aplicar SPSS para estimar confiabilidad y validez de un instrumento con el SPSS. Lo haremos en la siguiente clase. Bien. Preguntas. Profesor, mire, he estado revisando en el ejemplo que nos ha dado usted de Cronbach para reemplazar en la fórmula y viendo la fórmula y no utilice en ningún lado el valor par-impar en la diapositiva 30. Ahí, más abajo. Ya. Ahí. Esa es la fórmula, ya pasó. Esa es la fórmula. Sí. Ya, no se usa. Es solamente para ver si hay discrepancias, ¿no? Pero no se usa en la fórmula. Ya, genial. Me estaba colocando ya dónde va. Te estabas preocupando. Ya. Sí, porque yo he construido un Excel, profesor, lo voy a pasar a los compañeros para que puedan reemplazar, a ver y comparar. Perfecto. Les sirve entonces. Igual le he hecho un Excel para hallar el coeficiente de proporción de rango, ¿no? Para la validación del cuestionario. Ya. Ahorita se los paso por ahí para que lo puedan. Y es simple, solamente reemplazar y sale de acuerdo a los resultados, llenar los datos, ¿no? Perfecto. Ya está. Terminamos la 8ª clase. En esta clase no hay ningún, creo, a ver, por si acaso, esta es la 8ª, ¿no? Yo tengo ahí los datos para la clase del SPSS. Le voy a mostrar esto por si acaso, a ver. Aquí hay un formato. Este es el formato, a ver, déjame. Ya, este es el formato que se llama rúbrica para validación del juicio de expertos. Si el cuestionario es suficiente, si hay claridad, si hay coherencia, si hay relevancia. Entonces, cada jurado, cada experto marca y hace un informe, ¿no? Cómo es la suficiencia,
como en la claridad, como en la coherencia, como en la relevancia, y aprueba o se aprueba el instrumento. A mí muchas veces me han venido, profe, una firmita para ver la validez del instrumento. Yo tengo que ver tus objetivos, sino que cómo sé que estás, y tengo que ver cuáles son las dimensiones de la variable, para ver realmente si el instrumento mide lo que tú quieres medir. Listo, buen fin de semana, no salga, cuídense.